Bienvenidas todas a Librería Mujeres, bienvenidas Sara, María Cruz, Irene, a la nueva Librería Mujeres. Seguro que todas nos conocéis. Bueno, yo soy Alba, hija de Elena, nieta de Lola. Hablamos ya de genealogía, como nos va a ocupar esta tarde. De Librería Mujeres de Madrid, que abrió en el año 1978. Hemos cumplido este octubre 45 años. Y ha llegado el momento de crecer y venirnos a este espacio que ocupaba la Fundación Entre Dos, que era un espacio de mujeres que también se inició en la librería con mi madre, con Elena, y que ha estado viva hasta ahora, y ha habido esta oportunidad de mantener el espíritu feminista aquí en el centro de Madrid con este cambio que hemos hecho. Esperamos vuestra ayuda a través de estos eventos como el que nos ha propuesto Sara, a través de vuestra participación como socias. No nos olvidemos, en el año 78 las mujeres éramos todavía unas menores de edad que necesitaban el permiso de un hombre para viajar con los hijos o para abrirse una cuenta del banco. Hemos avanzado mucho, miramos y es impresionante lo que vamos alcanzando en el feminismo desde el año 2018, y qué rabia que Elena, mi madre, se lo perdió aquella inclusión, pero yo creo que sí, que la librería ha sido parte de la genealogía, parte de lo que ha hecho que aquello explosionara, que hayamos tenido este Ministerio de Igualdad potente, los ministerios de igualdad que hemos tenido potente, con todos los dolores vividos también por quien se pone allí delante, y también los espacios pequeños, las redes de mujeres, los grupos de mujeres autónomos de los barrios, y también la librería como espacio también reconocido en toda Latinoamérica. De no olvidarnos, porque de verdad que para nosotras enero y febrero nos salvan los 2 meses las compañeras argentinas, chilenas, ecuatorianas que vienen a visitarnos. Nada más que dejaros con esta tarde maravillosa. Vamos a tener la exposición de las 3 ponentes, luego un turno de preguntas y más tarde un vinito cortesía de la editorial. Muchas gracias a todas por venir. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Mi nombre es María Cruz de Carlos Barona y desde octubre del año pasado tengo el honor de presidir la AEIM, la Asociación Española de Investigación en Historia de las Mujeres. Voy a ser muy breve porque no me corresponde a mí el protagonismo esta tarde. Yo no voy a presentar el libro. Las verdaderas protagonistas de la tarde son Sara Sánchez Calvo y Jeanne de Boin. Sara como la historiadora que ha dado voz a una figura muy poco conocida, creo, desde luego creo que por el gran público, y también diría que en muchos entornos académicos todavía, al menos en el ámbito nacional. Y Sara, como digo, es quien nos ha permitido recuperar, quien ha recuperado para nosotros esa figura tan desconocida, ¿no? Esa figura fascinante con una trayectoria tan rica como es la de Jeanne de Boin. Yo las conocí a las dos cuando empezamos a trabajar en la edición del manuscrito para el libro, tras haber ganado Sara el 11º premio AEIM a tesis doctorales en Historia de las Mujeres y del Género. Por eso me permito robarles a las dos 5 minutos de protagonismo para decirles qué es AEIM, quiénes somos, qué hacemos. Somos la principal asociación universitaria a nivel nacional dedicada al estudio de la historia de las mujeres. Nuestro objetivo básicamente es recuperar y visibilizar a las mujeres como agentes históricos, porque estamos convencidas de que el desconocimiento de esa agencia histórica de las mujeres que ha existido siempre es lo que sustenta la falta de reconocimiento a las mujeres hoy como agentes, incluso hoy como agentes sociales y como agentes políticos. Por medio de esa recuperación, lo que pretendemos y lo que hacemos, creo, es reconstruir genealogías, esas genealogías a las que se ha aludido anteriormente, genealogías de saberes en cualquier campo, desde la historia política hasta la creación artística, pasando por el ejercicio de numerosas profesiones y de numerosas situaciones a lo largo de la historia.
AIM se creó en 1991 siguiendo la iniciativa de la Federación Internacional de Investigación de Historia de las Mujeres. Desde el principio reunió a personas fundamentalmente académicas de diversas especialidades, de diversas instituciones universitarias españolas, hay también asociaciones de activistas feministas. A día de hoy contamos con más de 300 personas asociadas y llevamos a cabo fundamentalmente 3 tipos de actividades. En primer lugar, incentivar la investigación de personas asociadas y especialmente mediante el premio a tesis doctorales y el premio a artículos de investigación en historia de las mujeres y del género, la investigación de personas jóvenes. En segundo lugar, crear lazos para el intercambio de conocimientos y para el establecimiento y el fortalecimiento de redes académicas mediante los seminarios y los coloquios que hacemos anualmente. Y por último, en tercer lugar, contribuir a la transferencia del conocimiento generado por nuestras personas asociadas, tanto dentro como fuera del ámbito académico, con las publicaciones de los artículos premiados en Arenal, en la revista de investigación de Historia de las Mujeres de la Universidad de Granada, y premios a tesis doctorales y actas de coloquios y seminarios dentro de esta colección maravillosa, yo creo, que podemos hacer gracias a la editorial Comares, cuya editora Ana del Arco nos acompaña hoy, y que es una colección que se llama Mujeres, Historia y Feminismos. Todo este conocimiento está ahora en la red y todo está disponible para descarga en acceso abierto. No quiero robar más tiempo a las protagonistas de la tarde. Le prometí a Sara además que sería muy breve y creo que estoy en ello, pero sí quería invitaros a todas las personas que os interesen los temas sobre los que trabajamos a apoyar nuestro trabajo, ¿no? A que podamos seguir haciendo esto, a que podamos seguir publicando tesis y publicando y dando a conocer la investigación de personas más jóvenes, ¿no? Por supuesto, también quiero agradecer a la editorial Comares, en nombre de toda la Junta de AIM, su impecable labor en esta colección Mujeres, Historia y Feminismos. Y sobre todo quiero agradecer a Sara su trabajo tan duro y tan impecable para que este libro hoy sea una realidad. Y por último, pues les felicito a ella y a Jean de Rouen con todo mi entusiasmo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos, a todes. También agradecer a la Librería de Mujeres y daros la enhorabuena a toda la gente que queréis a Sara y también a Sara primero por todo lo que ha aportado en estos años al trabajo en el Ministerio, que es lo que nos ha reencontrado, aunque nos conocemos desde hace bastantes más años, y también por este trabajo que yo creo que es una de las claves de lo que tenemos que hacer las feministas y las personas que queremos transformar la sociedad, ¿no? Que es mantener viva la memoria de quienes han peleado antes, porque eso es también lo que somos, lo que nos permite no perdernos y saber lo que somos. Yo creo que, a mí me hace mucha ilusión estar aquí y contribuir a esta presentación de este trabajo de Sara, que es un trabajo más profundo y efectivamente impecable. Sobre todo porque también para mí estar con Sara representa lo bueno de la política o lo mejor que tiene la política, la militancia política. Muchas veces se habla, ¿no?, de todos los desencuentros que tenemos entre militantes, pero en el caso de Sara, para nosotras ha sido al revés. Nos conocimos de muy jóvenes militando en la Juventud Comunista. Nunca hicimos buenas migas. Yo era más joven que Sara ya era una experta militante comunista y yo empezaba a militar. Todavía eso del feminismo en nuestra organización y en general en las organizaciones de izquierdas era una cosa que ocupaba a lo mejor una charla de formación en alguna escuela, y cuidado, debatíamos en ese momento, los grandes debates eran sobre las cuotas y sobre si las mujeres comunistas debíamos aceptar ser mujeres florero, por el hecho, ¿no?, de aceptar que hubiese una cuota en los órganos de representación, que tenían que elegir a los mejores. Ese era el tipo de debate que teníamos cuando yo entré a militar. Y no solo, ¿no?, también había
compañeras feministas que nos permitían descubrir otros debates. Pero bueno, nunca fuimos ni de la misma familia ni del mismo lote, como se dice en América Latina, ni más bien todo lo contrario. Y después nos reencontramos gracias a otra compañera con la que yo he militado siempre, que es Teresa, y que un día me dijo: mira lo que está publicando Sara, mira todo el trabajo que está haciendo, mira dónde está, ¿no? Después de muchísimos años sin hablar y sin tener ni los teléfonos. Y bueno, pues así nos encontramos, terminamos formando parte del mismo equipo en el ministerio y hoy estamos aquí. Entonces, también me parece importante destacar el valor que la militancia tiene para esto, porque al final, cuando somos militantes, pues nuestras trayectorias, más veces que desencontrarse, se encuentran en el camino de la lucha y de la defensa de derechos. Creo que esta tesis y este libro de Sara lo pensaba, ¿no? ¿Por qué escogió a Jeanne Dewan? ¿Por qué ha hecho este trabajo? Y creo que es una consecuencia seguramente también de su biografía, de quién eres tú. Una mujer obrera, de familia obrera, de izquierdas, feminista, defensora de los derechos de los animales, que trata de preguntarse si ha habido otras antes que ella y si tiene sentido esta lucha nuestra, aunque la gente que piensa como nosotras las más de las veces pierde y solo algunas gana, ¿no? Pero aún así seguimos peleando porque tiene sentido, y precisamente pues tiene sentido porque sabemos que otras lo han intentado. Entonces eso me parece que es tremendamente valioso del trabajo que ha hecho Sara, y es lo primero que quería destacar, ¿no? Porque una mujer que es la primera que se presenta a las elecciones, que es una destacada dirigente sansimoniana, que marca junto con otras y otros, pero también ella, la historia de su país, es tan profundamente desconocida y hay tan poco interés, ¿no? Es casi fortuito que un ser humano de otro país, por su propia trayectoria militante, por sus inquietudes, termine siendo quien seguramente en este momento sepa más, no sé si del mundo, a lo mejor es muy pretencioso decirlo, pero quizá no tanto, ¿no? Desde luego es quien se ha propuesto sistematizarlo y encontrar lo que había y contárnoslo a todas y ponerlo, hacernos ese regalo también, ¿no? Ponerlo a disposición de todas. Y lo segundo sobre lo que quería reflexionar para que pueda hablar Sara, que es quien tiene que contarnos todo hoy, es, no sé, un poco la reflexión. En la Juve aprendíamos, una de las consignas que gritábamos siempre era que el mejor homenaje es continuar la lucha. Que obviamente la memoria y el reconocimiento es muy importante, para las feministas también lo es. Necesitamos reconocernos las unas a las otras, porque si no lo hacemos nosotras no lo hace nadie, y porque el reconocimiento es parte de lo que somos, ¿no? Es lo que nos permite saber quiénes somos y por dónde seguir. Pero el mejor homenaje, después de reconocernos, es seguir intentando conseguir lo que otras compañeras han luchado y a lo mejor no han conseguido del todo, o consiguieron una parte y precisamente por conseguir eso nos dejan más aspiraciones pendientes. Y también hasta cuándo les vamos a dejar a nuestros adversarios hacer lo mismo que han hecho toda la puñetera vida, porque es que, parte de la dedicatoria que Sara me hizo cuando me entregó este texto, era esto, ¿no? Era como, algunas cosas te sonarán de las que han pasado, nos suenan a todas las que hemos pasado por el Ministerio de Igualdad, y seguramente os suenen a todas las que militáis en el movimiento feminista o en la lucha obrera, las que hagáis algún tipo de trabajo militante, sea donde sea en el espacio que sea. ¿Hasta cuándo les vamos a dejar utilizar con tanta efectividad esas estrategias de disciplinamiento que el patriarcado y el capitalismo llevan usando siglos y que no por ello pierden efectividad, aunque a pesar de ellas aquí seguimos y seguimos consiguiendo cosas, y yo sigo pensando que el feminismo es la fuerza democrática con más capacidad transformadora, y creo que les vamos ganando la partida y que su ferocidad es directamente proporcional al tamaño de nuestros sueños y sobre todo al tamaño de lo que somos capaces de hacer juntas, ¿no? Pero es muy fuerte ver cómo uno de los elementos fundamentales que usaron contra estas mujeres tenía que ver con el disciplinamiento a través de encasillarlas en la idea de malas mujeres, ¿no? La mujer pública, que al final era la mala mujer, ¿no? La que no merecía derechos, la que no merecía respeto social, la que no merecía ningún tipo de reconocimiento, y cómo una de las bases fundamentales siempre de ese encasillamiento en la mala mujer tiene que ver con el cuestionamiento de nuestra libertad sexual, acusándonos de promiscuas, cuestionando que nosotras podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo y cuestionando que la libertad sexual sea un derecho que nosotras podemos ejercer
y que tenemos derecho a que el Estado y las instituciones nos reconozcan, ¿no? Pensaba también en el trabajo de Nerea Barjola, que es bestial. Si no lo habéis leído, yo os recomiendo que lo leáis. Nerea Barjola es seguramente una de las mayores expertas, junto a María Neredo, Bárbara Tardón, en violencias sexuales, y su tesis doctoral la hizo sobre el caso de Alcácer, y ella documenta muy bien cómo se generó a través del caso de Alcácer y del poder mediático un relato de terror sexual que condicionó a toda una generación, ¿no? Y al final el asesinato de estas jóvenes implicó que en España entera hubiese un gran relato de terror sexual por el cual volvíamos a tener que volver a casa más pronto, siempre acompañadas, nosotras haciéndonos responsables de las violencias que se ejercen contra nosotras, y la sociedad responsabilizándonos a nosotras, ¿no? Según cómo vistamos, según por dónde estemos a determinadas horas, según qué decisiones tomemos respecto a nuestro cuerpo, a nuestras amistades o a nuestra forma de vivir nuestra vida, tenemos más posibilidades de sufrir una agresión, y el problema no son los agresores, el foco no está puesto en que ellos nos dejen de agredir, sino en que nosotras nos protejamos de, bueno, una realidad natural e inmutable que no se puede cambiar y que está ahí. Y eso también está en este texto y en la vida de Jeanne Dewine y en la vida de cualquier mujer en realidad. Pero es impresionante la capacidad que tienen de situar la libertad sexual en lugar de como un derecho, como una oportunidad, ¿no? O como un reclamo para que los hombres puedan invadir lo más importante que tenemos, que es nosotras mismas, nuestro cuerpo y nuestra capacidad de decidir lo que queremos que nos pase en la vida. Y lo mismo con la participación en política y con la prohibición de participar, ¿no? Que llegó a ser una realidad. O sea, después de 1848 llegaron a tomar en la Asamblea Constituyente la decisión de eliminar los clubs de mujeres y de prohibir a las mujeres la participación en política. Y también de cómo ahora, en realidad, aunque la participación en un Estado de Derecho, que si dices que no es una democracia plena, puedes exponerte a grandes críticas, parece que está garantizada, pero en realidad a las mujeres nos dejan estar, pero no participar mucho, especialmente a las feministas. Quieren que estemos, porque queda feo que no estemos, en realidad. Pero que participemos, no. Y cuando ya no tenemos tanto poder para transformar, entonces nos dicen que todo está muy bien y que incluso está muy bien que hayamos ido 2 pasos por delante. Es como si nos dijesen, puedes molestar, pero justo ahora no molestes, que molesta, ¿no? O sea, como, molesta mañana, porque es que hoy que molestes, molesta. Y eso también le pasó a Clara Campoamor, cuando le decían, oiga, en realidad ustedes todavía no están preparadas, como si la participación política no fuese un derecho para el cual a ningún hombre le han preguntado nunca si está preparado, y sobre todo que se aprende ejerciéndolo, que los derechos se aprenden y se construyen en el ejercicio mismo de esos derechos. Entonces, también ahora hay un problema de participación política de las mujeres, y particularmente de participación política de las mujeres feministas, que quieren usar todos los espacios de poder mediático, político, judicial, institucional, para transformar las cosas de verdad. Y entonces ahí se produce un intento de disciplinamiento que han sufrido todas y que va desde la prisión, los juicios políticos fake, la guerra judicial o el lawfare, y por supuesto el escarnio público, la ridiculización, el que te saquen, ¿no?, en esa campaña electoral que ella hace, en la que ¿cuántas viñetas eran? 5 de 10 que trataban de ridiculizarla, ¿no?, que eran supuesta sátira política, pero en realidad era violencia política, era un intento de desprestigiar y de ridiculizar y de separar, ¿no?, y de desconectar a esta mujer que había decidido presentarse a unas elecciones de su propio ejercicio de la representación. Y cómo sigue ocurriendo ahora, y lo hemos visto, no sé, con todos los asesinatos que hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Y todavía hay periódicos en nuestro país que dicen el asesino de esta mujer, un militar brillante, o un policía excepcional, o un profesional querido por todos sus compañeros, ¿no? Como diciendo, oye, era una buenísima persona, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? También para crearnos la idea falsa de que, como hace la extrema derecha, de que los agresores sexuales son monstruos, cuando en realidad son hijos sanos del patriarcado, como siempre nos ha recordado el movimiento feminista. Entonces, bueno, creo que es muy útil, Sara, no solamente este trabajo, que seguramente sea el más profundo que has hecho. Si entráis en las redes sociales de Sara, cada día se curra, bueno, genealogía de
de todas las mujeres que han tenido alguna contribución y que siguen siendo grandes desconocidas porque la historia la escriben los vencedores, pero no solo, también la escribimos nosotras, y ese trabajo que haces creo que es de enorme utilidad para todas nosotras, porque yo aprendo mucho contigo y creo que todas aprendemos contigo, y que lo que haces es de gran utilidad para que la lucha feminista siga siendo lo que es el motor de las mejores transformaciones democráticas que podemos hacer en España y en el mundo. Así que muchas gracias por todo, y ahí vamos a seguir peleando. Bueno, voy a poner el temporizador para no pasarme, porque como me emociono con el tema, igual me tiro aquí 2 horas hablando. Bueno, voy a empezar con los agradecimientos, que van a ser un poquito largos, pero qué suerte, ¿no? Qué suerte tener esta sala llena de gente a la que quiero tanto, que me quiere tanto, voy a intentar no llorar, y que en mayor o menor medida han aportado tanto para la tesis como para que este libro esté aquí hoy. Por supuesto, empezar por mi familia, por mi pareja, por mis padres, por mis suegros, que me han ayudado mucho en todo el proceso. Mi Linda, que está en casa, pero lo tengo que decir. Muchísimos amigos que hay aquí hoy, que es de locos, porque hay amigas desde el cole, que están por ahí detrás, del instituto, de la facultad, del doctorado, de antiguos trabajos, de trabajos recientes, de militancias también antiguas y militancias más recientes. Así que bueno, muchísimas gracias por estar todos aquí. Especialmente también gracias a las compañeras y amigas del Colegio de España en París, que están por ahí detrás, y de la Asamblea de Migradas en París, que montamos ahí una buena y hicimos una cosa muy bonita, estando ahí en París. Y bueno, en general a todos los que estáis aquí hoy. También a Nerea, compañera del doctorado, y a Leti, que está en México, pero que está muy pendiente y que hemos hecho juntas gran parte de este camino. Por supuesto, gracias a AIM, porque bueno, yo es verdad que yo tenía muy claro que yo quería sacar este libro adelante fuera como fuera. O sea, de hecho, lo tenía claro incluso antes de empezar la tesis. O sea, yo cuando empecé a conocer a la figura de Jeanne Dewan y vi que no había ningún libro, que no había ningún trabajo, es que tengo ahí un primo, representación de mi familia vasca que ha llegado tarde y está ahí detrás. Y también a mi tía, que está ahí por otro lado, y no quiero no mencionarles. Pero bueno, como decía, yo estaba empeñada en sacar este libro porque realmente a mí me escandalizó el ver que una figura de este calibre no tenía ninguna investigación profunda ni ningún libro dedicado a ella. Y bueno, yo durante muchos años pensé que iba a tener que hacer un crowdfunding, que esto no le iba a interesar a nadie, y yo estaba convencida de eso. Y digo, bueno, pues tampoco pasa nada. Flora Tristán sacó la Unión Obrera así. Hizo una suscripción popular y fue pidiendo dinero a sus amigos y por carta a conocidos, y así sacó el libro. Entonces yo estaba convencida de eso. Desde luego, gracias al premio de AIM, que no solo ha permitido el libro, sino encima pues tener vuestro respaldo, pues hace que esto salga en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y gracias, por supuesto, también a Comares, a Ana, que está aquí, de Comares, porque han hecho pues una edición preciosa y muy profesional, ¿no? Gracias también a Alba, no sé dónde está ahora mismo, y a Carmen, de la librería Mujeres. La comenté a ella hace unos días que, bueno, pues eso, cuando yo hace años, porque yo tenía este sueño de presentar el libro, cuando yo soñaba con presentar el libro, yo me imaginaba la librería de Mujeres, porque era la referencia. Claro. Y es verdad que en el otro local, claro, esto no lo podía saber. Pero muchísimas gracias por habernos abierto las puertas. Y bueno, hay cosas que no podía imaginar, ni en el mejor de mis sueños, como que era que me iba a acompañar una ministra de Igualdad, la ministra de Igualdad saliente, y encima, bueno, pues esta ministra que ha hecho todo lo que ha hecho y que no ha hecho más porque no la han dejado. Pero muchísimas gracias, Irene, por estar aquí y por todas las palabras que has dicho tan bonitas. Voy a comentar una cosa que no estaba en el guión, pero bueno, por todo lo que ha dicho Irene antes. Cuando yo empecé a trabajar en el Ministerio de Igualdad, las cosas ya estaban bastante feas. Sí. Luego se pusieron peor. Pues estuvieron bien, estuvieron más bonitas. Bueno, pero se pusieron peor, pero estaban feas. Pero yo cuando entré, para mí era muy importante venir de estar años investigando a otras mujeres que habían dado la batalla antes. Y a mí eso me dio muchísima fuerza. Porque esa perspectiva histórica de ver que
que siempre ha sido así, por desgracia, que las que se ponen en primera línea de batalla y que las que realmente rompen se encuentran con una contra muy dura y con un disciplinamiento durísimo. A mí eso me dio mucha fuerza para meterme en el ministerio y para ver las cosas con perspectiva. Así que bueno, también quiero dar las gracias en especial a mis compañeras del ministerio que están aquí hoy, a todas, pero en especial a las que han sido especialmente generosas en la fase final de este libro, que he estado muy nerviosa y muy atacada, a Laura, a Antía, a Dani, que no le veo pero está por ahí, a Belén y a Tere, que no está aquí hoy, pero bueno, como si estuviera, porque realmente han sido muy generosas entendiendo mis nervios y mi preocupación para que el libro saliera adelante. Bueno, perdonad si me he olvidado a alguien con los agradecimientos y en general, igual si hoy no hablo del todo bien, pero estoy un poco nerviosa. No os puedo contar todo lo que cuento en el libro, porque, bueno, primero porque quiero que lo compréis y que lo leáis, pero también porque es muy denso, o sea, es un libro que está lleno de información, lleno de datos, lleno de las múltiples militancias que llevó a cabo Jeanne Dewan y es imposible resumirlo aquí hoy. Entonces, bueno, sí os quiero dar unas nociones generales, algunos apuntes para que os hagáis una idea. Y voy a empezar explicándoos el porqué del título, porque explicándoos el título ya os voy a contar muchas cosas de ella. Quería que el nombre apareciera en el título, porque hay a veces otros libros feministas que, bueno, que son más literarios o, bueno, juegan un poco más a poner un título más misterioso, pero yo quería que el nombre estuviera en el título porque sobre todo es una reivindicación de ella, de su figura y de lo que hizo. Pero esto no quita para que sea importante entender que Jeanne Dewan siempre fue una mujer que entendió que trabajaba en colectivo y que trabajaba siempre en colectivo. O sea, igual que hay otras figuras como pueden ser de la misma época, George Sand o Flora Tristán, que iban más por libre y trabajaban solas, Jeanne Dewan no, ella siempre se vio como parte de un colectivo. Fuera en la primera época dentro de las autodenominadas proletarias sansimonianas. Para quien no lo sepa, el sansimonismo es una de las primeras escuelas socialistas, de hecho son los que crean el término socialista, que también lo explico en el libro. Fuera luego durante la Revolución del 48 o luego en sus militancias más tardías ya en su vejez. Entonces, por eso también el libro, aunque se centra en ella, vais a ver que está salpicado de muchos otros nombres, porque me ha parecido muy importante nombrar a sus compañeras y también dar pistas y dejar posibles vías a futuras investigaciones, ¿no? Porque ella es interesantísima y es apasionante, pero sus compañeras de lucha también. Entonces el libro está lleno de pequeñas reseñas biográficas, a veces incluidas en el texto, a veces a pie de página, con muchos nombres de compañeras y también compañeros socialistas y republicanos que estuvieron con ella. Dicho esto, la primera frase del subtítulo es «Una voz para las oprimidas». Cuando yo escribí la tesis, hice un juego de palabras y la escribí como Jeanne Dewan, une voix pour les femmes, una voz para las mujeres, porque ella, entre otras muchas cosas que hizo, sacó adelante periódicos feministas, algunos siendo directora y otros no, pero estando ella siempre en la dirección, aunque no fuera la directora. Uno de estos periódicos más importantes dentro de la Revolución de 1848 se llama La Voix des Femmes, la voz de las mujeres. Entonces yo hacía ese juego de palabras para reivindicarla a ella. ¿Qué pasa? Que según fue avanzando mi investigación, vi que una voz para las mujeres se quedaba corta, porque ella había sido una voz para mucho más, no solo para las mujeres. Es parte de lo que trato de reivindicar en el libro, su papel como líder del movimiento obrero, porque es verdad que en cierta medida y desde hace incluso décadas está inscrita en la historiografía feminista, sobre todo porque fue la primera mujer en presentarse a las elecciones en 1849, pero es que fue mucho más que eso, y sobre todo su papel de líder obrera es el que está más oculto. Entonces yo creo que también hay que reivindicarla ahí dentro de la historia del movimiento obrero. Luego, más adelante aún en la investigación, cuando ya... y esto me recuerda que se me ha olvidado parte de los agradecimientos que eran muy importantes y lo voy a recuperar porque si no luego me voy a dar de cabezazos. Hay tres historiadores que la vida me ha ido trayendo y que me han ayudado mucho en este proceso. Uno es Ignacio Tejero, con el que empecé en estas cuestiones de los estudios de género y hace un rato. Otro es, que está por ahí al fondo, el doctor Emilio Gamo, que estuvo siempre detrás de mí durante la tesis animándome y que además fue el responsable en avisarme de la convocatoria de Erasmus Plus que me permitió volver a París y estar 2 años investigando en la Sorbona, lo que fue súper importante para mí personalmente y para esta investigación.
Y luego el doctor José Emilio Pérez, que también está por ahí detrás y que también ha sido una ayuda indispensable, sobre todo en la fase final de la tesis. Dicho esto, que me he acordado precisamente porque fue en París investigando donde descubrí el siguiente paso, ¿no? Yo estaba en un archivo en París y por casualidad di con una pequeña noticia en un periódico de la época que hablaba de su fallecimiento, del fallecimiento de Jeanne Dewan, y entre otras cosas, pero así brevemente, comentaban que era vegetariana, sin darle más importancia. Y para mí aquello fue un clip, porque era algo que yo no sabía y fue como, esto de dónde viene, aquí esto hay que tirar del hilo. Es verdad que luego descubrí que tanto en un libro de Joan Scott como en un capítulo del libro que dedica a ella, como en otro artículo de investigación lo mencionaban, pero igual, simplemente mencionándolo. Y a mí me pareció una cosa suficientemente interesante, sobre todo por los actuales debates teóricos, éticos, políticos que hay en relación a los animales, nuestra relación con los animales, la defensa de su bienestar y la defensa también de la dieta vegetariana. Entonces, para mí eso fue una parte muy importante de mi investigación que me encontré y que por eso también en ese una voz para las oprimidas no podía solo decir una voz para las mujeres, porque también ahí incluyo a los animales. Dicho esto, la segunda frase del título es vida, revolución y exilio. Vida, porque bueno, como ya han comentado, es la primera vez que se hace un libro solamente centrado en ella. Sí ha habido libros previos importantes, aunque no están editados aquí en España, que la sitúan dentro de un colectivo. Entonces hay un libro dedicado a las ansimonianas en el que aparece, hay otro libro de mujeres del 48 en el que aparece, hay un libro muy importante de Estados Unidos sobre la primera red de feministas internacionales que es muy interesante en el que aparece, y luego muchos artículos de investigación, pero yo lo que quería era precisamente sacarla de la academia, además de profundizar y hacer un trabajo biográfico, porque va desde su nacimiento hasta su fallecimiento, sacarla de la academia. Y en ese sentido quiero decir, también para que no os eche para atrás, que he intentado que no sea un libro académico, que he intentado que sea un libro de divulgación, que no haga falta ser un especialista ni una especialista para acercarse a ella a través de este libro, aunque sea la historia de otro país, aunque sea una historia que nos viene muy lejana porque son hace casi 2 siglos, siglo y medio, 2 siglos. Entonces, para eso yo lo que he intentado hacer es que en cada momento histórico de los que trato, dar contexto. Si hablo de la Revolución de 1830, pues explicar, aunque sea brevemente, qué pasó. Si hablo de la de 1848, que fue mucho más importante en su trayectoria, también entender qué pasó, igual con el Londres victoriano, con las condiciones de vida de las lavanderas de París, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido espero haberlo conseguido, que sea un libro que pueda llegar a cualquiera sin tener una formación previa y sin ser especialistas, porque yo creo que a veces es el problema, ¿no? Hay trabajos científicos súper potentes y súper interesantes, pero que a veces pues no salen de los círculos académicos, y pues hay muchas mujeres por reivindicar, no solo Jeanne Dewan, por supuesto que ya se merecía una biografía, pero es que todas sus compañeras también. Y bueno, ya en eso ya andaremos, a ver si hay suerte y puedo seguir trabajando en ello. Luego la siguiente palabra es revolución, porque bueno, ella para mí sobre todo es una revolucionaria. De hecho, los 2 periodos de su vida más activos políticamente son al calor de 2 revoluciones, la de 1830 y sobre todo la de 1848. Y es en ese periodo histórico donde ella va a tener los 2 hitos más importantes de su trayectoria, ¿no? El de ser líder obrera y el de ser candidata política. Y luego la última palabra, que es exilio, y también os explico por qué, porque veréis que en el libro de 10 capítulos, 4 están dedicados a su vida en Londres. Ella, como la mayor parte de los socialistas y de los republicanos franceses, se tuvo que exiliar mayoritariamente a Londres por el golpe de Estado que dio Napoleón III. Y se me ha ido, perdón. Perdonad. Y esta es la parte que era menos conocida de su vida. O sea, dentro de que no es conocida, de estos trabajos académicos que ya existen y de estos libros corales, que no hay ninguno traducido en castellano que existen, la parte de Londres era muy desconocida. De hecho, en Francia, la idea que se había asentado durante casi un siglo es que ella se fue a Londres y vivió en la pobreza y aislada de la comunidad francesa y no había tenido ninguna militancia política. Y esto no fue así. La parte de la pobreza sí, o sea, porque ella fue pobre desde que nació hasta que falleció. Yo creo que es una de las cuestiones añadidas por la que ha sido más invisibilizada que otras. Pero no, yo he ido rastreando y uniendo datos de aquí a allí y es verdad que militó mucho.
no de la misma medida, pero claro, es que no puede ser igual un contexto revolucionario, que está todo efervescente, que hay muchísimos ámbitos en los que hacer cosas en tu propio país, que irte a un país en el que no sabes el idioma, en el que eres pobre, en el que además ella tenía unas condiciones familiares que, bueno, no os quiero hacer spoiler, pero muy, muy duras, tuvo una vida muy dura, y en un momento en el que para nada el Londres victoriano, encima de los primeros años del reinado de la reina Victoria, era para nada un ambiente revolucionario, ni mínimamente, ¿no? Pero bueno, dicho esto, os comento también que el libro tiene... He querido recuperar su voz en todo lo posible, aunque es una persona que era muy discreta y ella no quería poner el foco en ella, siempre en lo colectivo, entonces carecemos de muchos textos que otras compañeras sí han hecho textos autobiográficos y eso nos ha permitido conocerlas y ubicarlas más, ella no. Entonces, en este sentido, he querido recuperar su voz, sobre todo a través del análisis de los periódicos que publicó y de los artículos que publicó en distintos periódicos, no solo en los suyos, también de otros compañeros, y sobre todo con el análisis de las cartas, de las pocas que quedan en París, que enviaba a las feministas francesas ya de la Tercera República Francesa, ya así las sufragistas y ya así en un momento en el que se llamaban feministas, que esto por cierto lo quiero aclarar, aunque también lo explico en el libro, ¿no? Hablamos de feministas, aunque sea un término anacrónico, porque fue un término creado de forma posterior en el tiempo. Entonces, bueno, en este sentido, os voy a leer también algunas citas, según os voy comentando, como las tres principales partes de su vida, porque me parece importante recuperar su voz. Ella comienza su militancia en el París del inicio de la década de 1830, cuando se está desarrollando el socialismo, las primeras escuelas socialistas, llamadas después socialistas utópicas, y dentro en concreto de el sansimonismo, que es a lo que dedico el capítulo 1 del libro. Ya os advierto que si no conocéis nada del sansimonismo vais a flipar, porque es una cosa muy loca, muy loca. O sea, es muy interesante todo lo que pasó, porque abrieron una puerta que luego quisieron cerrar y ya no pudieron a la participación femenina y crearon, a veces sin quererlo, un movimiento feminista muy potente y que luego fue dejando semillas. Pero bueno, es una escuela doctrinal que después se convirtió en iglesia y que bueno, que tuvo una deriva sectaria y que bueno, pues que por cuestiones de que no he podido, por los límites que tenía el propio libro, no he podido profundizar en eso, pero sí os adelanto que me gustaría profundizar en el futuro y ojalá sacar un libro que se centre solo en eso, porque ahí hay mucho de lo que hablar. Y además de algunas cosas de las que mencionaba Irene, ¿no? Estas mujeres, entre otras cosas, reivindicaban el amor libre. Ahora que también está de moda y hay debates muy actuales, ¿no? También para revisando continuamente desde el feminismo, del poliamor, de las parejas abiertas, todo esto. Bueno, pues estas mujeres lo intentaron llevar a la práctica en 1830, con un dolor y con un dramatismo a veces y con una persecución social salvaje. Entonces, muchas cosas son muy modernas. Hay otras cosas, igual que hay cosas que son muy modernas, que también algunas las ha comentado Irene, por desgracia, porque están en la actualidad del orden del día, como el acoso que sufrieron por parte de la prensa, no solo por la prensa, incluso se llegó a hacer una obra de teatro para ridiculizarlas, o sea, es que era un acoso continuo. Hay cosas que están muy al orden del día, hay otras cosas que como lectores de casi el 2024 nos van a parecer más lejanas, y es por ejemplo su entendimiento de la religiosidad. O sea, ellas entendían, venían de San Simón y entendían que... Perdón. Entendían que los ideales de la Revolución Francesa, igualdad, libertad, igualdad, fraternidad, estaban fuertemente vinculados con el cristianismo primitivo. Y entonces desde ahí sus mensajes son no religiosos, porque ella sobre todo especialmente estuvo siempre en contra de las religiones organizadas, pero sí son casi místicos y son muy espirituales. Entonces, eso sí es verdad que desde ser lectores hoy en día, y sobre todo personas de izquierdas, activistas y tal, nos puede echar un poquito para atrás. Aún así, yo he intentado plantear un poco cuál era su marco teórico para entenderlas en su contexto histórico, ¿no? Esto en cuanto a su primer momento militante, que fue dentro del sansimonismo. Después pasamos a la segunda parte de su vida, que es la que se desarrolla al calor de la Revolución de 1830. La Revolución de París de 1830
consigue derrotar, ya parece que de forma definitiva, a la monarquía en Francia y dura 4 años, del 48 al 52, aunque es una república que enseguida empieza a volverse cada vez más conservadora. Pero ella en este momento, tanto ella como sus compañeras, las antiguas sansimonianas, ven que es el momento oportuno para dar un paso adelante y para ponerse otra vez pues a batallar por sus derechos. En este sentido me parece muy interesante también tener en cuenta que una de las cosas por las que más batallaron, porque además también está de plena actualidad por la película de Ridley Scott, ahora todo el mundo está hablando de Napoleón todo el tiempo, y comentar que ella, una de las cuestiones que la llevaron a militar y uno de sus caballos de batalla, por así decirlo, durante toda la vida, fue en contra del Código Civil Napoleónico. Porque el Código Civil Napoleónico, en el artículo número 213, decía: el marido debe protección a su mujer, y la mujer debe obediencia al marido. Al leer esto, ella es una de las cosas que hace que tome conciencia y se ponga a militar políticamente, porque la defensa del divorcio, incluida también lo del amor libre, pero un primer paso era la defensa de volver a un divorcio legal, fue una de sus principales luchas, ¿no? Porque, bueno, hacen una crítica feroz al matrimonio. De hecho, ella se casa, pero se casa haciendo un contrato previo en pie de igualdad con su marido, lo cual también es muy interesante. De este segundo periodo, de 1848, ella hay una cita que me gusta mucho de ella, que bueno, creo que me la sé de memoria, que dice luego en una carta, que dice: hay que llamar a todas las puertas cerradas. Y en la carta además subraya esa frase. Esa frase resume perfectamente cómo fue su militancia política. Ella realmente quiso llamar a todas las puertas cerradas y puso en marcha prensa, siendo una de las dirigentes de los primeros periódicos feministas, los clubs de debate, asociaciones de todo tipo, banquetes políticos, que era otro tipo de estructura de la época, pero que era también una estructura social. O sea, 1000 cosas que podéis ver en el libro, y ella realmente quiso abrir todas esas puertas que tenían cerradas las mujeres. Llegamos al momento de 1849, en el que ella decide dar un paso adelante y presentar su candidatura política, que es por lo que es más conocida, aunque aquí, bueno, sí os hago spoiler, es una candidatura que no pudo llevarse a cabo porque era ilegal. Era ilegal que las mujeres ni tuvieran derecho a voto ni pudieran ser representantes, pero aún así ella hizo todo lo posible para llevar su candidatura a término. Y luego, al año siguiente, lo que hizo también fue... y esto también es muy interesante, a mí desde luego como militante me parece muy interesante, que en el campo del feminismo ella desde el principio entiende que hay que dar una mano a las burguesas y que tienen que ir de la mano porque el enemigo es otro, y que las obreras y las burguesas tienen que ir de la mano. De hecho, creo que de esto tengo aquí una cita que lo recoge ya en su primer texto. Bueno, perdonad, que como estoy un poco nerviosa, igual no lo voy a localizar. Pero creerme que es así. Ella entiende que no lo llama patriarcado porque no lo llaman patriarcado, pero que las burguesas y las obreras tienen que dejar al lado sus diferencias para luchar juntas por sus intereses comunes. En cambio, en el campo de la lucha obrera no para nada plantea eso. Que fue un gran debate. Para nada plantea eso, y ella lo que entiende es que el enemigo es el capital y son los capitalistas, y que ahí sí que los obreros son los que tienen que hacer piña entre ellos, ¿no? Y en 1850 va a ser la promotora y la líder de una unión de asociaciones obreras que va a conseguir aglutinar a 104 asociaciones obreras. Eso es una barbaridad, y sobre todo para la época. Es una barbaridad, y tenía tanta potencialidad esta organización que, bueno, pues era una amenaza para el régimen, porque en ese momento ya era una república conservadora y, bueno, que atacaba de forma flagrante a los obreros, como lo había hecho en la revuelta de junio de 1848, que habían sido masacrados los obreros. Pero era también una amenaza para los capitalistas, que también se pusieron sobre aviso e intentaron parar esta unión de asociaciones, y de hecho lo consiguieron. Ella va a ser detenida junto a sus compañeros, va a estar en prisión, y de aquí sí os quiero citar unas palabras que, bueno, es mi parte favorita del libro, pero no porque la haya escrito yo, sino porque son literalmente sus palabras, porque a veces, o sea, aunque hay muchos textos de ella, los textos del siglo XIX, bueno, pues su pomposidad y su forma de hablar y su lenguaje, pues a veces nos pueden resultar un poco lejanos, ¿no? Sean las cartas o sean los artículos aparecidos en prensa. Pero durante el juicio hubo un periódico de la época especializado en jurisprudencia que fue
haciendo la transcripción de todo el juicio. Y entonces a mí me gusta especialmente porque ahí se la ve a ella, se ve cómo hablaba, se ve la fuerza que tenía. Hay que ponerse en el contexto de que ella ya llevaba 6 meses en prisión preventiva, alejada de sus 3 hijos, uno de ellos estaba enfermo, era dependiente, alejada de su marido, que también estaba enfermo, que no sabía la pena que le iba a caer, que podía ser de varios años. Y ella habla así al presidente del tribunal. El presidente del tribunal le dice: octavo acusado, ¿cuáles son su nombre y apellido? Y ella dice: antes de responder, debo protestar contra la ley bajo la cual quieren juzgarme. Es una ley dictada por hombres y yo no la reconozco. Es que es maravillosa. Es que hay que quererla. Y el presidente del tribunal continúa: es una formalidad judicial que estoy llevando a cabo. Den sus nombres y apellidos y luego protestarán. Y ella le contesta: primero protesto. Y ahora les diré que me llamo Jeanne de One. Pues eso, que es maravillosa. Y aquí se la ve, el valor que tenía y cómo, sabiéndose a lo que se enfrentaba, pues nunca quiso dar ningún paso atrás, ¿no? Después es condenada a medio año de prisión, menos prisión que sus compañeros varones, que esto también es un hecho muy significativo, porque fueron sus compañeros varones los que la pidieron que no dijera que ella era la líder de la organización, porque les dejaban mal lugar. Lo cual es tremendo. Pero en ese año en total que ella está en prisión, no para tampoco de hacer activismo político y militancia a través de las cartas, que es lo que podía hacer, ¿no? Y aquí es otro también de los hitos de su biografía, que sí ha sido reconocido en otros libros previamente, que es que ella y su compañera de celda y su principal colaboradora, Polly Golan, que es otra mujer fascinante, establecieron una relación por carta con feministas inglesas y sobre todo con las feministas estadounidenses que habían hecho la convención de Seneca Falls. Entonces, esos lazos, que hoy llamaríamos sororos, de sororidad, tampoco, aunque no existía la palabra, es muy importante y por eso también está dentro de la historia del feminismo. Después del juicio es cuando ella ya tiene que irse al exilio y empezaríamos en esa tercera parte de su vida, que pese a estas condiciones adversas que ya os he comentado, de vivir en la pobreza, se queda viuda a cargo de 3 hijos, no sabía el idioma, o sea, un montón de cosas en contra. Ella va a seguir intentando militar dentro de lo que podía y va a seguir publicando su último periódico como directora, que se llama El Almanac de Femmes, que es importante también porque es el primer periódico feminista que se publica en 2 idiomas, en Francia y en Inglaterra, y en 2 idiomas, en francés y en inglés, y en 2 países, en Francia y en Inglaterra, aparecían los 2 países. Entonces es un periódico muy importante. No es un periódico como tal porque era un anuario, entonces realmente tenía más como un formato de revista, casi era un libro. Entonces también, bueno, analizo en mi libro por qué los contenidos eran distintos y tal. Y es ahí donde ella deja siempre un espacio para la cuestión animal, que es lo que me parece también muy interesante. Deja siempre una sección para la defensa de la dieta vegetariana y luego a continuación una sección siempre para la defensa animal, tanto para plantear cuestiones como bibliografía que estaba saliendo de la época, asociaciones que se ocupaban de eso, o para denunciar fiestas tradicionales como la tauromaquia. Que vamos, alucinaría si ve que casi 2 siglos después aquí seguimos con los toros. Aparte de eso, en Londres intenta desarrollar otras militancias políticas que no pueden llevarse a cabo del todo. Es muy interesante también cómo se pone también a ayudar a los represaliados de la Comuna de París 20 años después, porque hay una nueva ola de exiliados de la Comuna de París, que también, bueno, intento dar contexto en el libro para quien no conozca el tema, pues un poco lo ubique, ¿no? Pero ella también crea ahí una asociación solidaria para acogerlos. Aparte, ella es maestra, como oficio, por así decirlo, siempre que le es posible, porque ella, una de las cuestiones de su precariedad económica, de su pobreza, es que sobre todo va a tener que trabajar como lavandera y costurera, que además eran oficios feminizados y súper duros y súper mal pagados. Pero bueno, ella siempre que podía abría una pequeña escuela para hijos y hijas de la clase obrera. Y luego, por último, en esta parte analizo también bastante en detalle su última militancia política, porque ella ya cuando tiene más de 80 años decide integrarse en el socialismo inglés, en un socialismo inglés que en ese momento están haciendo, porque iban con retraso con respecto a Francia y a otros países,
y se pone a militar en la Liga Socialista creada por William Morris, que muchos a lo mejor le conoceréis por ser un artista vinculado a la Hermandad Prerrafaelita y el creador del movimiento de artes y oficios. Entonces, hay una parte importante de mi investigación que se centra en eso y en ver hasta qué punto esa relación con William Morris y con su familia iba más allá que la de una militante de base y que realmente la reconocían, la querían y se convirtió casi en una relación familiar, teniendo en cuenta que era una mujer anciana, que ya debía estar en parte enferma, que había soportado muchos palos en su vida y que yo creo, que es lo que mantengo en el libro, que nunca llegó a hablar del todo bien inglés. De hecho, la gente con la que se relacionaba casualmente toda hablaba francés, entonces yo creo que nunca llegó a hablar del todo inglés. Y bueno, esa es un poco la idea general del libro. Me he dejado algunas citas que quería comentar, pero bueno, es normal con los nervios. Pero sí quiero cerrar con una cita que es con la que comienzo el libro, porque además me parece muy bonita. Es una frase que ella escribe en la última carta que se conoce de ella, que escribe en el 10 de enero de 1886, siendo ya octogenaria, y no es solo su última carta, es en general su último escrito que se conoce. Y además ella lo escribe tampoco a cualquiera, se lo escribe a Bertine Auclair, que es la principal sufragista francesa de la época, con la que ella tiene una relación por carta importante. Y entre otras cosas, ella dice esto: no he recopilado aún todas las notas necesarias para mi biografía, la que me preocupa con la esperanza de ser útil, pero que probablemente solo aparecerá cuando yo ya haya entrado en otra vida. Bueno, pues ese ha sido un poco, es el objetivo de este libro, que a través de ella y de este libro ella pueda seguir siendo útil. Muchas gracias. Sí. Pues muchas gracias, Sara, sobre todo por tu generosidad y por mostrarnos a Joan Derba. Y bueno, yo quería que si puedes un poco nos contaras algo más acerca de tu trabajo de campo, porque sé que ahí puede haber historias interesantes, y sobre un poco cómo ha sido, sobre el recorrido que has hecho para dar con ella, los lugares. Cuéntanos un poco sobre eso, gracias. Nada, pues a ver, el trabajo de campo, ¿cómo llegué a ella? Pues es que esto es un poco extraño, porque yo llegué a ella porque yo estaba haciendo al principio, allá por el año, creo que era 2010, empecé, 2010, un trabajo de recreacionismo histórico, era un trabajo fotográfico, era un proyecto fotográfico de reivindicar a mujeres que se habían salido de la norma en el siglo XIX a través de la fotografía, pero claro, era un trabajo que a su vez llevaba ya una importante investigación histórica detrás, porque cada foto llevaba una investigación histórica. Entonces, bueno, se suman muchas cosas que, como lo que decía Irene, que al final este libro es fruto de muchas cosas que tienen que ver conmigo, tiene que ver con mi pasión por París, con mi pasión por el siglo XIX, o sea, son como muchas cosas que a lo largo de los años, con mis militancias políticas, que al final como que me han llevado a ella, ¿no? Pero a través de ese proyecto fotográfico que empiezo a investigar más en serio, ya me acerco más a Flora Tristán, aunque ya la conocía. De Flora Tristán doy el paso a las Sansimonianas y ahí ya empieza a aparecer su nombre pues de forma notoria. Entonces esa fue un poco y ya lo que me sorprendió cuando luego ya tuve que acotar un tema, ¿no?, para mi tesis, lo que me sorprendió era eso, que ya no tendría ninguna investigación a fondo centrada en ella. Sobre el trabajo de campo y los lugares, bueno, pues ha sido un trabajo realizado en 3 países, porque los 2 primeros años de la investigación estuve en Madrid, sobre todo accediendo a las fuentes secundarias a las que podía tener acceso desde aquí.
Luego ya me pude ir a la Sorbona 2 años, que eso me abrió muchas puertas, y además allí estaba en un proyecto de investigación, en un grupo de trabajo sobre las cuestiones de género y las mujeres en el movimiento sansimoniano, que eso también ya me dio acceso a mucha información, y sobre todo el poder estar en París y poder estar pues, en los archivos y en las bibliotecas de París ya trabajando. Y después pude hacer dos viajes muy cortitos, porque bueno, todo esto financiándomelo nosotros, sin ayuda externa, pero pude hacer 2 viajes cortitos a Londres, pero muy intensos, en los que investigar también ahí, hacer ahí trabajo de campo, que me ayudaron tanto en la William Morris Society como en la William Morris Gallery. En la Biblioteca Nacional también estuve, y en su base de datos de periódicos, que es una maravilla. Y bueno, pues rastreando y haciendo mucho de ratón de biblioteca. No sé si te he respondido. Muchas gracias. Pues, vale. Yo, Sara, te quiero decir que agradecerte todo lo que has hecho, tu trabajo, tu valentía. Nos conocimos en París, pero también nos hemos visto varias veces en los... creo que el grupo de trabajo con Alicia Murillo, hablando de espiritualidad, no lo recuerdo. Ay, sí. Y de animalismo, ¿no? Y de antifascismo y demás. Y yo solo quería agradecerte, doctora, darte la enhorabuena, agradecerle tu trabajo y pedirte un favor, que dejemos de pedir perdón por todo, ¿no? Ay, he pedido perdón muchas veces. Ay, lo siento. ¡No, perdón! Otra vez. Te lo digo porque yo también estoy en eso, o sea, estoy en eso y también conoces un poquito. Entonces, por favor, no vas a dejar de pedir perdón por ser quienes somos, ¿no? O sea, ya te está bien. Mira, gracias, simplemente. De nada, no te digo nada más. No, pero sí es verdad, no me acordaba que habíamos coincidido también en esos grupos, porque claro, el tema de la espiritualidad y de la religiosidad desde un punto de vista feminista fue también uno de los campos que tuve que investigar para intentar yo misma entenderlo y ubicarlo y hacer que las lectoras y los lectores pudieran entenderlo desde un punto de vista actual. Bueno, la gente tiene ganas de tomarse un vinito, pedirte que les firmes el libro, que se queda Sara aquí, te acercamos el vino, y Sara firmará los ejemplares, arriba también están a la venta, y también están varios de los libros que habéis mencionado, que podéis para tal, como el que ha mencionado Microfísica sexista del poder. Hola, momento publicitario, también los tenéis. Muchas gracias.